todas y todos quienes nos siguen desde casa. Yo soy Shadani y les doy la bienvenida a un programa más de responsabilidad social, cívica y ética. Un espacio para compartir cómo ejerces tus derechos y libertades para la construcción de un lugar más justo y cómo desarrollas tu proyecto de vida. Integraremos a nuestros proyectos alternativas sanas y sustentables como lo que aprenderemos hoy. Como en cada programa, nos acompaña nuestro especialista Gerardo. Él es biólogo y se ha dedicado varios años a trabajar en diversas tecnologías relacionadas con el desarrollo sustentable. Hola Gerardo, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy? Hola Shadani, amigas y amigos. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre agua y lluvia. Pero antes, acompáñenme a ver esta cápsula. Cerca de 10% de la población mexicana no tiene acceso al agua potable. Son entre 12 y 15 millones de habitantes, sobre todo del área rural, pero también de zonas marginadas en las grandes ciudades. Esas personas padecen problemas de salud y de higiene ligados a la falta de agua. De quienes sí reciben el líquido, casi 30% no la tiene en cantidad ni calidad suficiente. En nuestro territorio, los recursos hídricos están distribuidos de forma desigual. En la zona centro y norte del país, donde se encuentra la mayor cantidad de población, con el 27%, se cuenta con solo 32% del agua renovable. En cambio, en la zona sur, donde existe el 68% del agua del país, se asienta solo el 23% de la población. Esto influye en la compleja infraestructura para llevar agua a algunas zonas del país. Aunque casi el 92% de la población tiene acceso al servicio público de agua potable, dicho porcentaje disminuye dramáticamente cuando se considera su calidad. En las ciudades se desperdicia alrededor del 40% del agua por fugas en las redes de abastecimiento y distribución y tomas domiciliarias. La mayor parte de la precipitación pluvial, el 69%, regresa a la atmósfera por evapotranspiración. Otra parte es entregada a Estados Unidos conforme al Tratado de Aguas de 1944 y de la restante, el 78% del agua total disponible se utiliza para fines agropecuarios. El agua disponible no debe interpretarse como utilizable para consumo humano, ya que una parte del líquido es necesaria para el mantenimiento de los ecosistemas acuáticos como ríos y lagos. ¿Cómo va a afectar directamente el cambio climático a México en cuestión de agua? Por inundaciones y crecimiento del nivel del mar, nuestro país podría ser de las naciones más afectadas debido a que se encuentra rodeado de costas alrededor de todo su territorio. Se estima que hay 38 ciudades de México que podrían desaparecer debido al calentamiento global. Con un aumento de 5 metros en el nivel del mar, Yucatán, Campeche y Veracruz serían de los estados más afectados, pero Tabasco desaparecería bajo el agua. Mientras tanto, Campeche perdería las islas que le dan nombre a Ciudad del Carmen. En Quintana Roo, la urbe con mayor riesgo de desaparecer es Cancún, pues se quedaría bajo el Atlántico. Por sequía y desertificación. En los últimos 5 meses del año 2020, la sequía creció 179% en el territorio nacional. En situación de extrema a severa sequía, se encuentran zonas de los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Durango y también Guerrero. ¿Han escuchado que la Ciudad de México se está hundiendo? ¿Creen que si viven en una zona del país donde llueve poco, pueden hacer algo para aprovechar esta agua? ¿Han pensado cómo ha afectado el cambio climático a la disposición de agua en el mundo? ¿Qué han hecho otros países del mundo para solucionar sus problemas de escasez de agua? Compartiremos algunas respuestas para estas preguntas, que nos servirán como base para lo que trataremos hoy sobre algunos sistemas de recolección de agua de lluvia. Conoceremos cómo se almacena de forma eficiente para su uso en casa. Me quedé pensando sobre eso de cuánto llueve al año. Yo vivo en la Ciudad de México y no tengo ni idea de cómo calculan la lluvia. Solo sé que llueve muy fuerte y mi colonia se inunda siempre. Así que hagan pocas gotas o mucha lluvia. Es un gran problema. Aquí en la ciudad llueven aproximadamente 600 millones de metros cúbicos anualmente. Si tomamos en cuenta que un metro cúbico equivale a 1,000 litros, eso equivaldría aproximadamente como a 176 albercas olímpicas de lluvia cada año, nada más en la ciudad.
Esta cantidad de lluvia equivale a 27% del agua total que extraemos del sistema Cutzamala, de donde sacamos el agua que actualmente usamos en la Ciudad de México. Eso suena a mucha agua. Seguro por eso siempre se inunda cuando llueve. No es esa la razón, Shadani. Son otros los problemas. Uno muy grave es que al existir tantos asentamientos humanos, o sea, muchas construcciones y tanto cemento en el piso, ya no es posible que la lluvia se filtre hacia el subsuelo y rellene los mantos acuíferos, y de esa forma no tener inundaciones. Otro problema es que las coladeras se tapan con la basura que las personas avientan al suelo. Todo esto entorpece lo que hacemos, como, por ejemplo, movernos en transporte público o hacer actividades al aire libre, mientras que la gente en el campo normalmente espera con ansia la lluvia cada año porque les ayuda a bajar el calor y a hacer crecer sus cultivos, lo cual a la larga también nos hace bien a todos y a todas. Tienes razón. Mientras en ciudades como la nuestra llueve mucho, en otros estados del país no llueve casi nunca o casi nada. Oye, Gerardo, hablando de la Ciudad de México, yo he escuchado mucho que la ciudad se está hundiendo, pero nunca he sabido a qué se debe. ¿Tiene algo que ver con esto de que aquí llueve tanto? En efecto, la Ciudad de México se está hundiendo 10 centímetros al año y se calcula que se ha hundido por 10 metros en un siglo. Más allá de tener que ver con cuánto llueve, tiene que ver con que esta ciudad se construyó sobre el lago de Texcoco. La ciudad fue funcional sobre el agua, así como eran las chinampas, pero la ciudad fue creciendo desmesuradamente y la sobreexplotación de los acuíferos bajo la ciudad está provocando su hundimiento. O sea que si seguimos extrayendo el agua que actualmente usamos de las aguas subterráneas sin mesura, ¿de plano la ciudad se va a hundir por completo? Me temo que sí, Shadani, pero existen algunas posibles soluciones. Lo ideal sería dejar de extraer agua de los mantos acuíferos de la ciudad. Sin embargo, la gran demanda de líquido y la escasez de agua potable no permiten que esta sea una opción tan considerable. Existen algunos sistemas de captación como la infraestructura verde. Funciona como un sistema pasivo de captación de agua de lluvia. Esto significa que no requiere de tuberías ni bombas. Se basa en el diseño funcional de un terreno con vegetación y arquitectura que permiten captar y almacenar el agua y la humedad en el ambiente. Pero existen también otros sistemas que se pueden implementar en los domicilios. Por ejemplo, para aprovechar el agua de la lluvia. Veamos la siguiente entrevista en donde Nevani Vera, experto en sistema de captación de agua, nos platica más de estas alternativas. Bienvenido, Nevani, muchas gracias por la entrevista. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las ventajas de captar el agua de lluvia? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues miren, la captación de lluvia y contar con un sistema de captación de lluvia en casa tiene o acarrea varios beneficios. Quizás algunos de los principales diría que son, por un lado, abastecerse de agua de forma sustentable en nuestra vivienda. Generalmente el agua la tenemos que extraer de alguna de las fuentes subterráneas o lejanas, para las cuales pues nos estamos agotando estas fuentes y gastando mucha electricidad para que llegue a nosotros. Y con la captación de lluvia tenemos agua directamente, digamos que va la llave de la nube a tu casa. ¿Qué tipos de sistema de captación de lluvia existen? Existen sistemas de captación de lluvia a nivel vivienda para ti, para tu familia en casa. Para tu casa tienes un sistema, si lo quieres utilizar solo para regar jardines o plantas, o si lo quieres utilizar para limpiar, para bañarte, para cocinar. E incluso hay un sistema que te puede servir para beber el agua de lluvia. También hay sistemas que se pueden instalar en escuelas, en centros de salud y en distintos espacios. Básicamente es muy dinámica la captación de lluvia y se puede adaptar a muchos inmuebles y casas, ¿no? Oye, Nevani, ¿y es cierto que el agua de lluvia está sucia? Cuando sale de la nube, prácticamente es el agua más limpia que existe en el planeta. Ahora, cuando se ensucia es cuando va cayendo y va pasando, dependiendo, ahora sí que la zona donde caiga, ¿no? Una gota que cae en medio de la Ciudad de México y cae en un techo sucio lleno de cartón y probablemente de perros que viven ahí, pues va a ser un agua muy sucia. Un agua que cae en medio de la montaña donde no hay nada de contaminación y cae sobre un
lago o algo, pues va a ser agua muy limpia, ¿no? La ventaja de los sistemas de captación de lluvia es que tienen la capacidad de limpiar esta agua de lluvia que cae sucia en la ciudad. ¿Cuántos son los metros cúbicos que se pueden aprovechar anualmente por vivienda con algún sistema de captación de agua de lluvia? Pues miren, depende mucho de cuántos metros cuadrados tengas en casa, de en qué zona de la ciudad vivas, porque llueve más en el sur de la ciudad que en el norte. Pero más o menos haciendo un promedio y para que la gente se pueda dar una idea muy clara, por cada metro cuadrado de techo que tú tienes en tu casa en la Ciudad de México, aproximadamente puedes captar 750 litros de agua al año. ¡Wow, qué interesante! Navani, acompáñanos por favor a ver este video sobre los pasos esenciales para la captación de agua de lluvia. ¿Cómo funciona la cosecha de lluvia en un sistema residencial? Aquí vamos a ver los 6 pasos esenciales para lograr una alta calidad de agua. Este sistema es muy sencillo, sirve para casi cualquier casa promedio en la ciudad. Cuando empieza a llover, el agua cae sobre el techo de la casa. De ahí, corre por canaletas y bajantes al sistema. El primer paso es el filtro de hojas. Este separa las hojas y basura más grandes que trae el agua. Paso 2. El segundo paso es el separador de primeras lluvias, el tlaloque. Este intercepta la parte más contaminada de cada aguacero, mandando solo el agua más limpia a la cisterna. Paso 3. Ya en la cisterna tenemos el reductor de turbulencia. Este permite que el agua entre a la cisterna de manera calmada y sin revolver los sedimentos que se acumulen en el fondo. Paso 4. Dosificador de cloro. En el cuarto paso, un flotador dosifica de manera automática la cantidad necesaria de cloro para desinfectar el agua de la cisterna. Paso 5. Pichancha flotante. Esta permite que la bomba extraiga siempre el agua de la superficie, donde se encuentra el líquido de mayor calidad, y no del fondo, donde se acumulan los sedimentos. Por último, el paso 6. El tren de filtrado. El primer filtro retira sedimentos menores a 50 micras. El segundo, con carbón activado, elimina contaminantes más finos, así como olores y sabores. El agua ya limpia sube al tinaco para alimentar la casa. Se puede usar para riego, limpieza, excusados, regaderas, lavabos y fregaderos. Con un tratamiento extra, el agua se puede purificar para beber. Si te interesa captar la lluvia, ingresa a islaurbana.mx. Si quieres conocer más, islaurbana.org. Capta la lluvia. Pues quizá podríamos empezar por comprometernos a no desperdiciarla. También podemos cerrar bien la llave y no permitir que haya goteo, arreglar las fugas que tengamos y bañarse lo más rápido posible, cerrar la llave mientras nos enjabonamos y lavarse los dientes usando un vaso de agua para enjuagarnos. ¿Se les ocurre más formas de ahorrar o aprovechar el agua de la que ya disponemos? Claro, los hábitos y decisiones de cada persona son importantes. Todas y todos podemos empezar desde ahí. Gerardo, ¿qué tanto influyen los efectos del cambio climático sobre la disposición del agua? El cambio climático ha generado sequías o inundaciones en algunas regiones del planeta, lo que ha obligado a algunos países a estudiar, diseñar e implementar sistemas que les han funcionado con estos problemas. Gerardo, regresemos con Navani Vera de Isla Urbana, que tiene mucho más que platicarnos sobre los sistemas de captación de agua de lluvia. Por supuesto, seguro hay muchas cosas que las y los jóvenes quieren saber y que Navani nos puede resolver. ¿El agua recolectada por los sistemas de captación es potable o hay que filtrarla? Dependiendo la cantidad de pasos y para lo que queramos el agua, la podemos potabilizar a tal nivel que hasta la podemos beber. Nosotros instalamos justo un sistema en la UNAM, al cual le hicimos pruebas de laboratorio y resultó que el agua alcanza la calidad que te pide la norma oficial para embotellarla y beberla. Entonces,
Básicamente la cuestión es qué tanta filtración tú le das para poderla aprovechar. Oye, ¿y cómo funciona el sistema de captación de agua de lluvia que ustedes desarrollaron? Aprovechamos el techo, que básicamente todas las casas tienen un techo. Todo el agua que cae ahí la canalizamos a un solo punto y lo metemos a un primer separador de primer volumen de lluvia, o el tlaloque, como nosotros le llamamos. Lo que hace es que separa el primer volumen, que es el más sucio, y una vez que ya el cielo y el techo se limpió, ya solo va a pasar agua limpia. Pasa por un filtro de hojas y entra a tu cisterna o almacenamiento, donde ponemos un poco de cloro para matar microorganismos y extraemos solo el agua de la superficie, donde se encuentra la de mayor calidad. Pasando por un par de filtros más, esa agua se puede aprovechar para todos los usos del hogar. ¿Este sistema se puede implementar de igual manera en una casa de ciudad que en una casa de campo? ¿Se puede instalar también en edificios? Sí, este sistema se puede instalar igual en casas en la ciudad que en el campo. Incluso en el campo no necesitas tantos filtros como acá, porque como les explicaba, el cielo allá no está tan sucio como acá, entonces no se ensucia tanto el agua. En edificios se puede, aunque es un poco más complejo, porque generalmente los edificios que ya están construidos, el agua de lluvia no la consideraron algo útil, entonces muchas veces las tuberías son complejas, internas, y para adaptar un sistema de captación de lluvia a un edificio es más complejo. Ahora, de que se puede, aunque la demanda de agua que tiene un edificio es muy grande porque son muchas personas viviendo arriba unas de otras, y la superficie de captación, que es la planta de hasta arriba, digamos, es muy poca. Pero sirve perfecto para el uso de agua en áreas comunes, riegos o baños comunes, ¿no? Navani, explícanos cómo puede el uso de estos sistemas de captación de agua pluvial garantizar disponibilidad de agua para el futuro. Actualmente una de las grandes crisis que tenemos en el mundo, diría yo, y particularmente en la Ciudad de México, es que estamos sobreexplotando nuestras fuentes. Nosotros abajo de la ciudad tenemos, digamos, una cisterna gigante que compartimos entre todos y todas, que es el acuífero, de donde sacamos el 70% del agua que utilizamos todos los días. El otro 30% del agua la traemos bombeando cuesta arriba desde Michoacán y desde el Estado de México, y de ese 100% de agua que ingresa a la red de distribución de agua potable, el 40% lo perdemos en fugas. Es decir, es un sistema poco sustentable. Y si seguimos como hasta ahora, pues el agua se nos va a acabar. Tenemos que encontrar nuevas formas de abastecernos de agua, pero sobre todo formas sostenibles, que no nos estemos acabando lo que la naturaleza tiene ahí, que nos ha hecho el favor de darnos y brindarnos agua. Entonces, la captación de lluvia en la Ciudad de México funciona muy bien, porque quienes viven aquí sabrán que cuando llueve, llueve muy, muy fuerte. Y eso, a pesar de que a veces lo vemos como una desventaja, en realidad es una ventaja, porque tenemos mucha agua para aprovechar. ¿Cuál es el costo aproximado de una vivienda promedio? Yo siempre les digo que un sistema de captación de lluvia es como un traje sastre hecho a la medida. No es lo mismo mi casa, que es chiquita, vivo yo solo y tiene un techo, a la casa de otra persona, que son 3 pisos y demás, ¿no? Más o menos entre 15, 20 mil pesos probablemente sería un costo que tendría un sistema de esta naturaleza. ¿Por dónde podría empezar? O sea, ¿cuál es la infraestructura básica necesaria? Nosotros somos creyentes de que la captación de lluvia se puede hacer desde que tú en tu patio o afuerita de tu casa ves que cuando llueve hay un chorro que cae muy fuerte. Si vas y pones una cubeta y un tambo ahí y esa agua la aprovechas para riego o para el baño, ya es algo importante que podemos hacer. Ya es un cambio de conciencia donde estamos aprovechando el recurso que nos cae del cielo para los usos del hogar. Ahora, se puede ir tecnificando cada vez más el proceso.
agregando filtros, agregando componentes, almacenamientos, pero un primer paso es ubicar cómo cae el agua de lluvia en nuestra casa. La superficie que usemos, ya sea un techo de concreto, un techo de lámina, ¿se recomienda usar algún tipo de recubrimiento o no es necesario para esto? No, prácticamente cualquier techo se puede aprovechar. Los techos de lámina son perfectos para eso. Un techo de losa también lo es. Techos impermeabilizados se aprovechan perfectamente. Por ahí el material que no se recomienda utilizar es el techo de asbesto, los cuales de hecho ya fueron prohibidos desde hace varios años en la construcción por los componentes tóxicos que contiene. Antes de irnos, me gustaría preguntarte, más bien que nos contaras un poquito qué es Isla Urbana. Pues Isla Urbana somos un proyecto conformado principalmente por jóvenes de la Ciudad de México, los cuales hace algunos años, ya aproximadamente 10, 11, pues viendo la problemática de agua que se venía dibujando desde hace mucho tiempo, pues proponemos la captación de lluvia justo como una fuente de abasto sustentable para las familias en la Ciudad de México y el resto del país. Tenemos ya poco más de 10 años desarrollando uno o varios sistemas de captación de lluvia que nos permitan, pues en medio de la situación que vivimos, tener una alternativa que si bien no es la solución que va a dar respuesta a todos los problemas de agua para todas las personas, es una propuesta que nosotros tenemos y que creemos que es valiosa y que hay que hacer eso, proponer cosas para poder vivir de una manera más sustentable, para poder abastecernos y pensando principalmente en las familias que muchas veces no tienen muchos recursos, ¿no? Que viven en zonas aisladas, donde nunca va a llegar, por ejemplo, la tubería o el agua. Navani, me gustaría que nos compartieras en dónde podríamos seguir su trabajo. Sí, con gusto. Pues miren, a nosotros nos encuentran en Facebook como Isla Urbana, en Twitter como @IslaUrbana y en Instagram como Isla_Urbana. Nosotros estamos todo el tiempo compartiendo ahí información interesante y relevante sobre el agua, sobre el medio ambiente, sobre la sostenibilidad en general. Gracias a Navani por aceptar la invitación y por habernos platicado sobre el funcionamiento de esos sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia. Más que nunca estoy convencido que es una de las mejores soluciones a diversos problemas con el agua que todas las personas enfrentamos en la actualidad. De acuerdo, pues muchísimas gracias por compartirnos alternativas para aprovechar agua que se puede usar en casa y en actividades como riego o en el baño, sin que se desperdicie ni una sola gota. Hasta pronto, Navani, muchísimas gracias por esta valiosa información. Shadani, quiero platicarte algunas de las soluciones que otros países han encontrado en sus problemas de sequía o de inundaciones debido al cambio climático y que quizá podrían aportar algo bueno a nuestro país. Singapur invirtió en tecnología y plantas de tratamiento, logró limpiar sus recursos hídricos y resolver el 25% de sus necesidades con agua desalinizada. También logró reducir el uso de agua por persona. En Estocolmo, Suecia, el tratamiento de aguas residuales produce biogás para cocinar y energía para la calefacción de las casas. Todas las aguas pluviales son purificadas a través de filtros de arena, estanques y techos verdes. Israel utiliza un sistema basado en la conservación del agua de mar, desalinizada, y el uso de agua reciclada para sus cultivos. Ahí es obligatorio el uso de inodoros eficientes y se han fijado tarifas de agua que desalientan el derroche. Soluciones puede haber varias, pero es importante que los países se comprometan y se concentren en educar a sus ciudadanos y ciudadanas en las cuestiones relacionadas con el agua, para generar conciencia sobre la importancia de cuidar este vital líquido. Sistemas de recolección de agua pluvial como el que conocimos hoy y muchos otros son alternativas ecológicas que contribuyen a solucionar problemas en la sociedad como la falta de agua y además no representan un gasto grande para las familias y sí tienen enormes beneficios. Muchas gracias, Gerardo, por la información que nos proporcionaste hoy. Es un gusto compartir saberes. Gracias a ti, Shadani, y a ustedes también, jóvenes. Cuídense mucho allá en sus casas. Sí, especialmente gracias a ustedes, jóvenes, que nos miran desde casa.
Les dejamos los datos de nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros y nos platiquen si en sus casas o comunidades ya implementan medidas de ahorro y sistemas de recolección de agua. No olviden que cuidar del planeta es cuidar de todas y todos. Hasta el próximo programa.